Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, son las 19:02, llegamos al fin a esta semana que vino con encuentros, con ferias, un jazmín para el Bocha Benavides, el gran poeta uruguayo que se nos fue, un poeta mayor, el domingo, al inicio de esta semana o al final de la semana anterior, y hoy vamos a hablar de algo que, de lo cual ya hablamos, ya pasó por aquí Isabela de Tesanos. Para mí es un honor recibir al fotógrafo mexicano Javier Hinojosa. ¿Cómo anda, Javier? Hola, bien, Pablo, un saludo al auditorio. Javier Hinojosa es un hombre que sigue en la fotografía desde hace muchos años, ¿no? Estamos hablando de que empezaste, bueno, en el centro universitario de la UNAM, en la universidad, y también pasaste por Bellas Artes, y has expuesto en muchos países de América Latina y Europa. Estas fotografías tuyas en torno a Sacbé, el Camino Blanco, ¿no? Estas ruinas mayas, fueron presentadas ayer, generaron un libro, y en el cual a Isabela de Tesanos se le ocurrió que podía tomar tus fotos y pedirle a escritores uruguayos nada menos que las intervinieran. Vos viniste aquí al MAPI en su momento para poner las fotos nada más, ¿no? Sí, en 2012 se hizo la exposición, fue una donación que se hizo al MAPI, a quien es un museo que me gusta mucho y que bueno, que me parece que era una buena oportunidad donar una serie de fotografías de una cultura, de una civilización. ¿Las donaste, no? Están donadas, sí. ¿No? Y pertenecen ya a las colecciones del MAPI. Y bueno, para mí es un orgullo que estén aquí porque sé que es un museo muy vital en esta ciudad. Sin duda, es un museo que tiene un movimiento impresionante, una energía, y de hecho yo puedo decir, digo, desde fuera, ¿no? Que historia precolombina en Uruguay parecía como que no tenía mucho de dónde sacar, y es impresionante, ¿no? Es impresionante toda la gestión que ha hecho, sobre todo su director Facundo de Almeida, y bueno, Isabela de Tesano, que trabaja en el MAPI, y que se le ocurrió esa idea, una idea un poco poética también, ¿no? O sea, media arriesgada también, de pedirle a escritores uruguayos que, en el caso también que me incluyó a mí, digamos, creo que somos 25, para que miráramos tus fotos. Aparte a mí me tocó una y yo dije, esta foto me tocó. Que era sobre la ciudad, Becbalán, pero digo, son fotos para nosotros muy lejanas, nos está hablando de una forma muy lejana, ¿no? Sí, un poco es esto, esta civilización tan avanzada en su momento, sí. Grandes arquitectos, grandes astrónomos, sí, también tendrían astrólogos, sí. Grandes artistas, matemáticos, etcétera. Y bueno, a mí parte de mi trabajo fotográfico, primero como un registro profesional de ciertas cuestiones más técnicas, lo fui convirtiendo en un proyecto personal que en primera instancia abarcó justamente la zona maya de México, y luego otras civilizaciones, otros lugares, el altiplano, Oaxaca, etcétera, pero justamente era buscar en estas fotografías una visión personal de este mundo que finalmente estamos, ahora que está tan de moda el tema de la memoria, creo que justamente la arqueología es un poco esto de búsqueda de las raíces, y que posteriormente mi trabajo se convirtió en una búsqueda quizás más profunda, que es la búsqueda en la arqueología de la naturaleza. De la arqueología de la naturaleza. Bueno, también aquí hay un juego, digamos, entre estas ruinas mayas, unos edificios impresionantes, y algunos están devorados por la jungla. Otros tienen, por ejemplo, este pasadizo que es impresionante, ¿no? Digamos, que es una cosa que llama mucho la atención, un pasadizo hecho de piedras, se nota que obviamente, y bueno, y la vista te lleva también ahí, ¿no? Claro, bueno, justamente tenemos la gran fortuna de que muchas de estas zonas arqueológicas, de estos sitios, de estas estructuras, de estos lugares sagrados, diría yo, claro, se pudieron conservar. Justamente estás abriendo, por ejemplo, la página donde está Bonampak. En uno de esos templos se encontraron lo que le llaman la capilla Sixtina maya, que está llena de pintura mural, y que por circunstancias de microclima, porque como sabes estaba en medio de la selva, por ciertas circunstancias se pudieron salvar estas pinturas, y las podemos conocer, y son escenas que hablan de guerras, de mitos, etcétera, y que sí reflejan pues toda la exquisitez que tenían estos hombres
poder transmitir pues todo su legado y su historia. Vos sabés que estuve hace no tanto en Bogotá y una señora, estábamos ahí en el desayuno, una señora de Salvador me dice, usted tiene que ir a Guatemala, las ruinas de mayas en Guatemala son impresionantes, me decía, ¿no? Y yo digo, pero en México no es tanto. Digo, pues yo sabía, sí, pero las de Guatemala son impresionantes. Digo, ¿cómo serán las de Guatemala si estas son las menores, ¿no? Porque son impresionantes todo esto lo que vemos, ¿no? Sí, de por sí hay lugares, por ejemplo, todavía en México que están por no descubrirse, porque descubiertos están, pero sí por explorarse, por excavarse, etcétera. Y bueno, Guatemala tiene ciertamente lugares impresionantes, pero creo que va a la par de muchos lugares exquisitos de México. Sí, que esto se convierte en una competencia. Finalmente pertenecen a una misma raíz, la misma región, toda es la zona maya, etcétera, y que bueno, nosotros por necesidades contemporáneas le hemos marcado fronteras y demás, pero finalmente esta historia es fluida como la misma historia de la selva, etcétera. Nosotros no la podemos aparte, ¿no? uno piensa en México así muy cuadrado, yo por lo menos, y pensás en lo azteca, no pensás tanto en lo maya, ¿no? Y acá tiene una fuerza bárbara también lo maya, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ambas civilizaciones, ambas culturas tienen cada una sus formas de expresar, pero finalmente la riqueza que tiene la cultura maya es imponente. Las ciudades son grandiosas, son monumentales, todas estas expresiones ornamentales que hay en su arquitectura, bueno, hablan de una cultura realmente avanzada arquitectónicamente. Y bueno, tú sabes que muchos de estos lugares son rituales, tienen muchos significados astronómicos. Justamente tienes abierta la página donde se encuentra Chichén Itzá, el palacio de Chichén Itzá, donde el 21 de marzo, el día de la primavera, se forma en las escalinatas perfectamente una serpiente que remata con una cabeza de serpiente, y eso te habla de este cálculo que tenían para armar. Es un lugar al que van miles de personas ese día a ver el fenómeno, y aparte a toda esta cuestión, si quieres llamarle esotérica, de la toma de vibraciones, etcétera, ¿no? Cada quien con sus posturas personales. Pero en tus fotos, primero, estas fotos son en blanco y negro, digo, para aquellos que no la pudieron ver, digamos, la gente también del interior. Yo reitero una y otra vez, esta exposición está en el MAPI, se puede pedir, digo, para los amigos del interior que nos escuchan, y sería bárbaro que fuera, bastaría pedirla nomás, son unas fotos impresionantes. Y bueno, podría viajar también con los textos, pero las fotos ya de por sí son muy lindas, muy impresionantes, y no solamente está digamos este castillo de Chichén Itzá, sino hay todo un juego que tiene que ver blanco y negro con las nubes y con la niebla en otra foto que es impresionante. El tema de la selva también tiene que ver con las sombras y las luces. Exacto, bueno, el blanco y negro, muchas veces me preguntan por qué el blanco y negro. Bueno, para mí es mucho más expresivo, digamos, me parece que puedo transmitir más cosas, me parece más poético, me parece que es más dramático también, y bueno, lo que hablabas, el entorno, finalmente también es un homenaje a la naturaleza, al entorno, a estas selvas que existen todavía algunas cuantas en México, y que hicieron justamente más difícil toda la construcción de estas grandes ciudades, pero al mismo tiempo la misma naturaleza podía proveer a esta gente para su subsistencia. Y aparte que como que la naturaleza después se vengó, digamos, porque también Sacbé, el Camino Blanco, era precisamente estas civilizaciones que tenían un camino para poder comunicarse rápidamente a través de las postas, ¿no? De gente corriendo, ¿no? Sí, exactamente, los caminos blancos eran los que permitían comunicarse entre sí a las ciudades, hacia los pueblos, etcétera, y eran caminos trazados con piedras, etcétera, para que pudieran subsistir a las inundaciones, etcétera. Claro. Y era en sí mismo es una hermosa palabra, la palabra Sacbé. Sí, bueno, y tiene que ver con lo que hablamos, la civilización con el imperio. Por algo el Imperio Romano, una de las primeras cosas que hacía era precisamente las vías, ¿no? Las vías para comunicarse, ¿no? Digamos, es una forma de generar, digamos, posibilidades de integrar y de controlar y de comerciar, en fin, todo. O sea, es fundamental los caminos, ¿no? O sea, las comunicaciones, ¿no? Claro. En ese sentido.
Y por otro lado, también esta experiencia que para mí es muy enriquecedora, el que 25 escritores uruguayos hayan intervenido, como decimos ahora en términos de arte contemporáneo, intervinieron las imágenes. A mí me parece una experiencia muy rica, retroalimentadora. Finalmente creo que para ustedes puede ser un reto importante que les presenten una serie de imágenes de mundos quizás un poco desconocidos, etcétera, claro. Y que a partir de ahí haya una fuente de inspiración para poder crear otra cosa, ¿no? Sí, no, yo te decía fuera de micrófonos que había una experiencia anterior, bueno, lo hablamos con Sabela de Tesano en torno a la Facultad de Arquitectura y la Biblioteca Nacional que lo organizaron, pero que este libro, tiene una consistencia, por lo menos yo le veo, digo, una coherencia, digo, obviamente sacándome a mí, no lo que escribí yo, porque si no voy a parecer que estoy hablando bien de este libro, pero digo, en realidad tiene una coherencia, la poesía, la prosa también, la narrativa también es bastante poética, y parece ser, yo la atribuyo primero a la belleza de tus fotos, pero también hay, como que estas fotos quieren decir algo, ¿no? O sea, hay un discurso muy fuerte, ¿no? Del paso del tiempo. Bueno, esta foto es impresionante, que es una estela envuelta por un amate, o sea, por una gran, un gran árbol que se crió alrededor de una estela, ¿no? Sí, justamente es un amate que abraza, digamos, a una estela, ¿no? Que está abrazando la historia, porque finalmente estas estelas estaban llenas de inscripciones y contaban historias, etcétera. Es como muy simbólico. Esa foto está tomada en un lugar que se llama Calakmul, que está igual en el sureste, en el estado de Campeche, que además es un lugar muy interesante porque independientemente de ser una zona arqueológica, patrimonio de la humanidad, también el entorno, la reserva en donde está la selva, también se convirtió en un patrimonio de la humanidad. Es una reserva de la biosfera que la UNESCO clasificó ya como patrimonio de la humanidad. Es, por ejemplo, el lugar donde más jaguares tenemos en México. Hay gente que piensa que todavía no tenemos jaguares, que ya no hay jaguares en México, pero los hay en esta selva riquísima en cuanto a fauna, flora, etcétera. Entonces es como un lugar muy, muy simbólico. No, pero y esa foto, aparte con esa vegetación, con ese árbol que toma casi por asalto, la está abrazando, lo está sepultando, esta estela, digamos, es parte de esa interacción que se ve en otras partes, se ve no tan fuerte, se ve con una niebla, por ejemplo, o simplemente con el tema de las nubes también alrededor, ¿no? Claro, las nubes es algo muy importante en mis fotografías, quizás heredado por maestros de la fotografía mexicana, como Gabriel Figueroa, etcétera, siempre admirado. Figueroa. Exactamente, admirado, o gente que pasó por México como Paul Strand. Entonces, bueno, cuando uno ha estado bueno, el blanco y negro de Gabriel Figueroa, y también, sabes, digo, no es que me haga acordar, pero digo, esta vinculación de fotografía, ¿no? De arte fotográfico, blanco y negro, que juega con la naturaleza, pero también con lo que hizo la humanidad, en este caso los mayas, ¿no? Que digamos que son, digamos, uno los siente de alguna forma cercanos y lejanos al mismo tiempo, me hizo acordar también a todo lo que esas miles de fotografías que sacó Juan Rulfo. Claro, y Juan Rulfo, bueno, le dio una visión, diría yo que tuvo una visión muy particular del México rural, del México que él visitaba, porque recorrió nuestro país como pocas gentes y bueno, finalmente en algunas de esas imágenes encontramos los paisajes de sus textos, ¿no? Y es esta visión también en esta gran diversidad en la naturaleza de México, porque pasamos de un ecosistema a otro, del desierto al semidesierto, a la selva, a los glaciares, a los manglares, etcétera, y finalmente es este gran contexto de biodiversidad en donde se adaptaron las distintas civilizaciones, las distintas culturas en México, desde los más salvajes del norte hasta las más refinadas del sureste. No, y aparte el tema de la piedra, por ejemplo, acá veo otra foto que me encantó, y es simplemente el mismo castillo de Chichén Itzá, pero bajo niebla, ¿no? Ese es uno de los privilegios que tiene el fotógrafo que se dedica a estas cosas, que a veces puedes llegar a lugares antes de que lleguen todos los turistas, etcétera, que casi puedes, o si no acampar, sí llegar a las 5 de la mañana y de repente encontrarte que en un lugar que jamás pensaste está lleno de niebla y tiene momentos estéticos muy bonitos y que
captarlos rápidamente para poderlos transmitir. Y decime, bueno, porque el tema del encuadre, te voy a decir una pregunta que puede ser muy tonta, y el tema del trabajo después, porque uno ya estamos en esta etapa que en la que se duda de todo, de la imagen, o todo puede ser, ¿no? Entonces yo te podría decir, sí, pero esta niebla no es real, por ejemplo. ¿No? Bueno, yo creo que ahí hay un poco, es interesante tu pregunta, yo creo que hay una parte de la ética del fotógrafo, ¿no? Evidentemente yo nací con la fotografía análoga, que nosotros le llamamos analógica o análoga, o le llamamos química o fotoquímica, y también, bueno, desde muy temprano conocí toda la transformación hacia el mundo numérico y digital, pero yo no tengo ningún problema cuando una fotografía la intervengo, y no tengo ningún problema en decir, esta fotografía le incluí neblina para que fuera mejor, porque finalmente yo creo que los artistas tenemos las herramientas y hacemos con ella lo que queremos y lo que queremos expresar. Te puedo asegurar que esa foto está tomada tal cual, pero si le hubiera puesto yo algo, yo te lo podría decir aquí sin ningún problema, decir, esta fotografía la intervine porque me pareció más interesante, cosa que he hecho con algunas otras fotografías de otros portafolios, ¿no? ¿Y estas fotos fueron sacadas por digital o Mira, es muy variado. Este proyecto, prácticamente las fotos más antiguas son de 1994. En esa época todavía estaba fotografiando mucho con análogo, con película. Entonces, este proyecto refleja fotografías desde esa época hasta prácticamente hace 1 año o 2 años. Entonces hay de todo. Hay película de 35 milímetros, diapositivas de 35 que luego se digitalizaron para hacer el libro. Hay fotografías de 4x5 pulgadas, de 6x7 centímetros, y evidentemente algunas, las más contemporáneas, ya se registraron con sistemas digitales. Entonces hay de todo. Las técnicas de impresión, la primera exposición que hice con estas fotos se llamó Mayas Espacios de la Memoria, que ha estado en los 5 continentes prácticamente, y se hicieron 72 platinos. Cuando te digo platinos, son 72 impresiones con sales y metal de platino hecho artesanalmente con una técnica del siglo XIX. ¿Y eso para qué? Porque digo, el platino es para que quede como una especie de negativo, digamos. No, queda una impresión en blanco y negro, pero es totalmente artesanal y tiene la característica de ser una de las técnicas de impresión con mayor gama tonal que existe, y otra es una técnica fotográfica que tiene la mayor permanencia. Entonces es una exquisitez, digamos, en el mundo fotográfico. El que conoce esto sabe que el platino viene desde escuelas americanas de Weston, de Tina Modotti, de Stiglitz, etcétera, y bueno, a los que nos gusta mucho la fotografía, que es nuestra pasión, hacer estas cosas es como una fotografía platino, la de 5 estrellas, digamos, exactamente, ¿no? Iba a decir yo que es el Rolls Royce de la fotografía. Exactamente, bueno, 5 estrellas. Lo quise evitar, pero es una técnica de impresión muy bonita, del siglo XIX, que es muy expresiva, sobre todo en cuestiones arquitectónicas. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando aquí en La Máquina de Pensar con el fotógrafo mexicano Javier Hinojosa en torno a este libro que se llama, en otras palabras, Sacbé, El Camino Blanco, y son fotografías de él, de Javier Hinojosa, intervenidas por escritores de Uruguay. Esto está producido por el MAPI y fue presentado ayer en la feria. Después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el fotógrafo mexicano Javier Hinojosa. Bueno, él ha expuesto realmente, digamos, en 5 continentes, América Latina, en Europa, bueno, en Canadá, China, Egipto, en India, Indonesia. ¿Pusiste en la India y en la Indonesia? Sí, incluso llevamos esta exposición de mayas que te platicaba hace un momento ahí en Nueva Delhi. Exactamente. Y entonces, ¿por qué esta fijación con los mayas? Bueno, que te llevó tantos años, ¿no? Porque habrás ido una y otra vez a las ruinas. Sí, ¿no? Bueno, la historia empezó del otro lado. Claro, la historia empezó haciendo un trabajo profesional para la universidad, con un grupo multidisciplinario para hacer registro de pintura mural. Mi especialidad como fotógrafo es hacer registro de obras de arte, de pintura, escultura, etcétera. Entonces me contrataron para esto, y al empezar estos viajes
viajes, bueno, hay muchísimas anécdotas, te platico una muy rápido. Esa vez, en 98 empezamos este proyecto. Al tercer día de haber estado trabajando en el grupo, etcétera, quise renunciar y regresar a la Ciudad de México, porque estaba yo muy cansado, las circunstancias eran muy duras, el calor era 45 grados, trabajar 8 horas diarias, con lámparas adentro de los templos, etcétera, y yo dije, yo ya me quiero regresar, y me convencieron, la coordinadora del grupo me convenció, y al sexto o séptimo día yo ya no quería regresar a la Ciudad de México, ¿no? Porque ya me volví a encontrar en esto que me empezó a gustar mucho, y de ahí, de 1998 para o sea, estamos hablando casi 20 años. Casi, ¿no? De 20 años empecé. Sí. Entonces empecé a hacer esto y empecé a hacer un registro personal de los lugares que iba, porque muchos eran lugares turísticos, pero muchos no, muchos son pequeñas zonas arqueológicas que están en las rancherías, que las resguardan las comunidades, etcétera. Entonces pensé que podía ser un buen tema, justamente porque yo había estado trabajando esta técnica de impresión que es el platino, y entonces empezó a convertirse, sin habérmelo propuesto, en un proyecto personal. Cuando se terminó este trabajo, que ya no teníamos que seguir, ya por mi cuenta empecé a ir a los lugares, busqué apoyos para ir a lugares que no estaban incluidos en este proyecto de la universidad, y entonces empecé a viajar por toda la zona maya. A veces calculo un poco, son 4.500 kilómetros más o menos de recorridos por estos lugares. Y ese proyecto luego, después de esta zona maya, se amplió a otros lugares, al estado de Oaxaca, al Golfo de México, al Altiplano. Siempre entonces, con las ruinas mayas, ya con las ruinas de otras civilizaciones, pero igual en México. Claro. Y esto a la larga derivó en este constante estar trabajando en estos lugares, también en un apego y en una obsesión por la naturaleza, y mi trabajo se empezó a transformar en una búsqueda de estas raíces de la naturaleza, y a partir del 2001 hice un proyecto que tiene que ver con las áreas naturales protegidas de América Latina, exposición que también alguna vez presenté aquí. El año pasado justamente se presentó en el Espacio Cultural de México, 15 años del proyecto Estaciones, que es un acercamiento a las áreas naturales de México, América Latina, del Río Bravo hasta la Patagonia. Bueno, es impresionante, ¿no? Es una cosa linda de fotografiar el viaje, aunque no todos los fotógrafos viajan tanto, ¿no? No, es a vos que te gusta. Y y aparte estas ruinas, como muy bien decís, algunas son visitadas por los turistas, pero siempre elegiste exactamente, digamos, el despojamiento. Hay ausencia absoluta y total de personas, ¿no? Bueno, esa es es muy raro. Por ahí hay alguna foto que sí puedo decir que había dos personajes. Justo cuando hablabas hace rato de trucar, había dos gentes en medio de un arco y yo los quité. No tengo ningún problema de decirlo. Sí los quité porque echaban a perder mi foto, no me gustaba lo suficiente. Para darle una coherencia. En los otros casos, realmente... acá no. No, en esa no. Por ahí es una fotografía de Usmal que no sé si aparece en el libro, es muy probable que sí. Pero ahí no tengo ningún... O sea, si yo tengo las herramientas técnicas para manejar mi imagen, en ese sentido, bueno, esa presencia no me gustaba, porque dos turistas con bermudas no era algo que fuera en la foto. Entonces, en ese sentido, bueno, usas las herramientas que te da más la tecnología contemporánea. La fotografía de siempre ha sido manipulada de distintas maneras. Hay muchos ejemplos solamente históricos. Con el encuadre ya se está de alguna forma exactamente, y se hacían retoques mira, esa fotografía que es de Uxmal, del cuadrángulo de las monjas, en el arco central había un personaje, bueno, pues con el Photoshop que todos conocemos, nada más los quité y ya limpié la fotografía. No le quita, para mi gusto, desde mi punto de vista personal, no le quita valor, porque justamente va enmarcada en un conjunto de fotografías que mantienen un espíritu, una coherencia, una forma de interpretar y de ver las cosas, ¿no? No, incluso en esta foto estoy fijándome que aquí hay pájaros, hay pájaros, exactamente. Y eso, obviamente porque es parte de la naturaleza y tiene que ver con esto, ¿no? Y cuando uno las ve, cuando las vemos estas fotos, también es más fácil, al no tener, estar despojadas, ¿no? Ausentes de personas, te obliga a proyectar y a imaginar lo que sería eso, ¿no? Exactamente. Porque esas,
atención, la palabra ruina, por lo que estamos hablando en la radio, no se la podemos mostrar, ¿no? Pero cuando decimos ruina, no son cosas que están arruinadas, son unos edificios, una solidez impresionante, unos trabajos impresionantes, muy fuertes, muy potentes, y donde uno se puede imaginar, sí, miles de personas pasando por ahí. Claro, todos estos, el caso que está abierto, que vuelvo a decir, el Uxmal fue un centro ceremonial que vivían cientos, miles de personas. Para construirlo tuvo que haber miles de manos, y además toda esta filigrana, y evidentemente con el paso del tiempo tuvieron que ser reconstruidas, piedra por piedra fue vuelta a armar, todos de nuevo. Bueno, sí, muchas veces, por ejemplo, las raíces de los árboles van botando las piedras. Entonces cuando se hace el trabajo arqueológico, más que hacerla de nuevo, la vuelven a acomodar en su lugar, las piedras las vuelven a poner porque algunas están muy limpias también, algunas, hay varias edificios que están muy bien, hay varias, formas de asumir la reconstrucción de los lugares, la restauración, y por ejemplo, tengo entendido que Uxmal es uno de los lugares donde las piedras se vuelven a poner en su lugar, o sea, no se inventan muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, de todas formas siempre estamos hablando de los humanos y la materia, ¿no? Exactamente. Una y otra vez, trabajando sobre la materia. Y lo que decía Diego Rivera en alguna ocasión, siempre son las mismas manos las que están haciendo el trabajo. O sea, en caso de estas civilizaciones, las manos originales o las manos que reconstruyen también son las manos mexicanas o las manos mayas que están reconstruyendo estos lugares, ¿no? Claro. Sí, de alguna forma es lo que tiene de mirar, digamos, y sobre todo mirar fijamente, estudiándolas, realmente uno piensa en eso, ¿no? En que no hay tanta distancia y a la vez estamos tan metidos ahora, ¿no? En el siglo XXI, en el 2017, en el presente, ¿no? Lleno de celulares, de dispositivos, no sé claro. Que es un viaje como a otra galaxia casi. Claro, fíjate, haciendo un recuento, por ejemplo, hablamos aquí de las zonas mayas, no sé, podemos hablar de 40, 50, 60, 70 sitios abiertos al público con edificios monumentales, etcétera, y esto un poco te habla de la monumentalidad y de la importancia que tenían estas civilizaciones, y todos estos lugares ya se pueden visitar, muchísimos de ellos. Hay cientos que no se pueden visitar porque están todavía sin excavar, pero muchos de estos lugares están abiertos al público, y mucha gente también en el extranjero reduce como a 2 o 3 lugares, Chichén Itzá, Uxmal, como los lugares, y realmente son muchos lugares. La Torre Eiffel en París. Exactamente, y tienes muchos lugares tan solo en la zona maya que visitar, y es verdadero, a los que les gusta, a los estudiantes, porque realmente es toda una experiencia visitar estos lugares. Bueno, y un poco para ir terminando, ¿cómo fue la presentación ayer? Porque fue gente, me dijiste que te quedaste muy contento. Sí, quedamos muy contentos, hicieron lectura. Estaba Ojeda, creo, estaba Tatiana Oroño, creo que exactamente, estuvieron ellos, estuvo la gente del MAPI, que son los que impulsaron esto. Igual aquí hacemos un reconocimiento importante a Facundo por el impulso, a Sabela, también he de decir que la gente de la Embajada de México estuvo muy atenta al desarrollo. Y aparte es un proyecto que después ganó los fondos concursables del Uruguay para la cultura, que es lo que posibilitó el libro, digamos. Exactamente. ¿no? Que no podía haberlo no ganado, ¿no? Porque se presentan todos los años muchos proyectos. Sí, y creo que eso es muy importante. Bueno, finalmente es raro que hubo un jurado ahí. Exacto, y bueno, son textos generados por uruguayos, ¿no? Cosa que lo hace como muy interesante y muy rico. Yo creo que además es un acercamiento un poco sui generis, ¿no? Que se totalmente por en estos medios que son distintos o disciplinas distintas, acercarnos sin conocernos, ¿no? O nos conocemos a través de nuestros trabajos, que eso también es una experiencia a meditar, ¿no? Y a todo esto está, digamos, son las mismas manos, por abajo están los mayas ahí, así, en todas partes. Impresionante. Bueno, no sé, Javier, para mí es un gusto tenerte acá en el programa, La Máquina de Pensar, haber compartido con los amigos. Hay que decir que este libro se vende en el MAPI, y hay que decir también que la exposición la tiene el MAPI, es muy fácil
pedirla para aquellos amigos del litoral que nos estén escuchando, de Salto, Paysandú, de Fraiventos, de Mercedes o de Maldonado, digamos, de otros, que realmente son esas experiencias que vale la pena, que nos sacan un poco del presente tan, ¿no? Y nos proyectan, ¿no? Porque solamente acá que mira para atrás puede mirar un poco para adelante también, ¿no? Claro, y bueno, sí, finalmente como tú, yo invito a que compren el libro, a que lean los textos, a que vean las fotos, y por qué no planear un viaje y conocer estos lugares que son finalmente, a veces las fotografías son invitaciones a viajar y a conocer y a ver otros puntos de vista. Me gusta decir que el sureste de México no es Cancún nada más, sino con toda la riqueza cultural que tenemos por ahí, que es maravillosa y que puede mostrar otras caras de lo que tenemos. Un gusto, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias a ti, Pablo, un gusto estar y haber compartido con tu auditorio algunas palabras. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Bien, amigos, ahora en La Máquina de Pensar vamos a darle la bienvenida a Gladys Franco. Ella tiene su columna Solo para ti, una columna de novelas. ¿Y cómo le va a Gladys Franco? ¿Anda bien? Anda muy bien, muy bien. ¿Qué novela nos trajo para hoy? Bueno, mira, hace unos días acá estuvimos hablando de Confesiones de una máscara de Yukio Mishima y se me ocurrió traer otra novela de Mishima de la primera época. Es una novela de la primera época que se llama El color prohibido. La escribió también ahí muy joven, en los 20 y pico de años, pero no estuvo traducida al español hasta mucho después. En realidad la edición ahora esta que tú estás viendo, ¿sí? de Alianza. Sí, es una edición española que el representante japonés autorizó, porque ya habían hecho, parecería, una traducción, pero muy a criterio del traductor, y la había cortado incluso. Sí. La habían acortado, esas cosas hacían. Acortado, sí, porque viste que es un poco... Es bastante grande, sí, estamos hablando de 550 páginas más o menos. Ahí. Sí. Bueno, entonces la habían... en realidad yo no vi esa primera edición, está hace poco que está acá y no tanto, 2009. Sí. Costumbre que es mucho más habitual de lo que se piensa en las ediciones, digamos, a traducir, acortarlas y todo, ¿no? En base a criterios que son de no gastar mucha plata, en fin, o no hacer un libro muy largo. El autor no lo va a revisar. No, este y caso, sobre todo con las obras clásicas también se hacen También, eso. Sí, he escuchado. Esta obra lo que tiene de muy interesante es una novela compleja, y lo que tiene de interesante que si bien el personaje es un personaje de ficción, está muy cerca del personaje Yukio Mishima, ¿no? De su dualidad, de lo que hablábamos el otro día a propósito de Confesiones, de que el conflicto de él entre el hecho de ser homosexual y de querer ser también un hombre normal, entre comillas, o tener una familia, digamos, tener una familia, o sea, que se inscribe como un burgués tradicional. Que vos mencionabas que incluso que en el Japón tradicional la homosexualidad no estaba mal vista, o no estaba vista, digamos, de una forma, sino que esto empezó con la occidentalización de Japón, ¿no? Claro. Que bueno, a Mishima lo toma de lleno, ¿no? O sea, totalmente. El siglo XX es cuando Japón se occidentaliza a pasos agigantados, ¿no? Y más después de la guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, Mucho más, después de la Segunda Guerra Mundial, claro, Japón como perdedor, digamos, se somete, pues también está un poco en la naturaleza o en el espíritu oriental, por lo menos, o japonés tal vez, esto de someterse al vencedor. Mirá. En todo sentido. Digo, el país se dividió fuertemente en el sentido de quienes querían conservar la tradición y ser fieles al legado oriental, y
y quienes se occidentalizaron rápidamente. De hecho, yo nunca estuve, me encantaría ir, pero nunca estuve en Tokio. Sí, pero aparte un proceso, digamos, de desarrollo capitalista enorme, muy pronunciado, tanto que se habló del milagro japonés, porque era precisamente absorber todo el sistema norteamericano, básicamente. La producción, la producción en serie. En su momento se dijo que Japón iba a ser no sé cuánto, pero bueno, no fue, ¿no? Digamos, apareció China. Los chinos son más, bueno, son mucho más, aunque ellos tuvieron muy sometida a China, ¿no? Invadieron China muchas veces. Invadieron muchas veces, sí, yo lo sé. Y también tomaron muchísimo de la cultura china, pero tiene su particularidad, su perfil. Estoy siendo muy atrevida porque... Sí, es muy difícil para nosotros, sí, pero si uno conoce a un japonés, y a mí me ha pasado de conocer japoneses y después conocer a algún chino, son muy distintos, ¿no? Muy diferentes. Muy diferente, una idiosincrasia, un carácter diferente. Y acá tenemos a Mishima, sería como un representante justamente de ese Japón conflictuado por la occidentalización, deseando la occidentalización y rechazándola fuertemente al mismo tiempo. Esa dualidad en él aparece con también en esta otra vertiente, que es su inclinación sexual, su deseo por el hombre. Como que él refleja también esa división interna, ¿no? La refleja bien. Porque aparte, digamos, cuando decimos de occidentalización de Japón, no es que haya sido impuesta, obligada, sino que hubo también un gran entusiasmo y un gran desarrollo. Al extremo, no vamos a hablar de economía, pero digo que Japón no solamente se entusiasmó, sino que modificó y desarrolló reglas del capitalismo fue un golpe muy fuerte para ellos, perder, fue un golpe fuertísimo. Bueno, esta novela está ambientada, El color prohibido. El color prohibido, voy a decir que es una referencia a la homosexualidad. Está ambientada en los años posteriores a la guerra, y el personaje, el otro día decía, Mishima se casó, tuvo una familia, tuvo hijos. Sí, cierto, sí. Y paralelamente tuvo sus amores. En esta novela el personaje es exactamente la situación similar. El personaje es un joven homosexual, un joven que no tiene dudas en cuanto a su inclinación sexual, pero la madre, que parecería que finge una enfermedad, y que se está por morir aparentemente, y le pide que se case, que quiere verlo casado antes de tener nietos. Ahí está. Quiere verlo convertido en un señor. Él tiene 22 años y bueno, esto pasa ya en el tercer capítulo y se llama El matrimonio de un buen hijo, el capítulo, ¿no? Él no puede no hacerle caso a la mamá o no responder al deseo de la mamá. Casualmente parecería que al escritor le pasó algo similar, o sea que fue una exigencia de la madre o una solicitud o un pedido, la razón por la cual él se casó. Y bueno, entonces el personaje va a mantener a lo largo de la novela esa doble inscripción, separadas, y o sea, la mujer no sabe, ni la madre de la vida homosexual de él, y él se mueve entonces en toda la vida nocturna en un ambiente exclusivamente de hombres, y con como que está el día y la noche también, está dividida, es la otra dualidad, sí. Claro, por el día heterosexual y por la noche homosexual. Claro, y hay una visión crítica de él, o sea, es como que digamos que la atracción homosexual es al mismo tiempo como
criticada en sí mismo por el personaje, ¿no? Como algo que lo lleva a la oscuridad. Es lo que Mishima también, digo, hace literatura con eso, ¿no? La complejidad del ser humano, de todos nosotros, que no somos, digamos, ni luz ni sombra necesariamente, ¿no? Sino que somos como una combinación, ¿no? Tal cual. ¿No? En realidad, la bisexualidad, no, nos toca a todos, ¿no? No, pero me refiero aparte por otras cuestiones de la personalidad, digamos, ¿no? Todo, o sea, somos abanicos, somos gamas, y ni siquiera, digamos, que sea una zona oscura y otra luminosa, sino que es una mezcla, ¿no? Ahí está, aunque también podemos tener, ¿no? Sí, bueno, obviamente, los extremos podemos tener. Los extremos, sí. Y bueno, él acá, la otra vertiente muy importante que toca el libro y que es otra característica del escritor también, es la valoración de la belleza física. En ese sentido, el personaje es muy bello, es un joven muy bello y que es cortejado por hombres y por mujeres indistintos. O sea, cuando está en el ambiente masculino, todos los hombres quieren conquistarlo. Y cuando está en el ambiente femenino pasa lo mismo. Entonces, ahí se engarza un nudo de la trama, que es un nudo muy mishimiano, porque aparece el escritor anciano, el viejo, un escritor viejo, muy famoso, que tiene una gran trayectoria intelectual, y que es un hombre muy feo. Ese hombre ha sido abandonado y traicionado por las mujeres, por mujeres hermosas, a las cuales odia, y resuelve contratar a este personaje, se llama Yuichi, para vengarse. Entonces, de cada una de ellas. De cada una de ellas. Una especie de Don Juan teledirigido. Sí, ahí está. Todo esto es una trama engorrosa porque ese no es el deseo del muchacho, seducir mujeres. Sí, al contrario. Pero le es muy fácil seducir. Es decir, él seduce con su sola presencia. Claro. Es una belleza extraordinaria. Tiene algo también, hay está muy bien escrito como usualmente las novelas de Mishima, y hay un episodio, un momento así muy luminoso en que el anciano, el escritor viejo, le dice que se mire al espejo realmente con objetividad. Sí. Y es como que él o sea, lo invita a ser Narciso y mirarse en la fuente, ¿no? Y realmente él se mira y se da cuenta cómo lo ven los otros. O sea, se ve lo bello que es y el poder que contiene esa belleza. El poder y aparte al no interesarle, digamos, o no ser de su preferencia a las mujeres, es más fácil seducirlas, engatusarlas y abandonarlas. Claro, o sea, es más, la distancia es más fácil, ¿no? La frialdad emocional es mucho más fácil. Claro, ese es el contrato, porque él realmente no siente nada. Claro, es más, le cuesta un poco, le molesta un poco tener el acercamiento físico, es decir, con las mujeres no es lo que le gusta. Sí. Pero bueno, ese es un lado. El otro lado es el lado de su deseo, que también se va complejizando a medida que pasa el tiempo, porque ¿qué pasa? Así como él es capaz de enamorarse de su propia imagen, como Narciso, él se enamora de los chicos jóvenes, de los chicos de su edad. En la medida que él crece, le gustan los chicos más chicos, ¿no? Sí. O sea que va pasando bastante tiempo en la novela, ¿no? Pasa el tiempo, no muchos años, pero quiero decir que la diferencia entre 20 y 25 es importante, claro. ¿No? Porque a los 20, bueno, los de 20, los 18, los 17, pero ya cuando tiene 25 hay una distancia con el de 18 y él, sigue teniendo esa sin poder entender ni aceptar o sea, esta doble vida que él lleva, ¿no? Y a la vez no la acepta, pero no encuentra modo de zafar de eso, claro.
e incluso en algunas partes que habla con mucho cinismo de lo que significa para una mujer estar casada con un hombre que solo puede amar a otros hombres, claro. ¿no? Bueno, en realidad dice que para la mujer, si bien es muy cruel, también tiene asegurada la fidelidad, porque no la va a engañar con ninguna otra mujer, ¿no? Pero bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Nos quedan 2 o 3 minutos ya estamos terminando. Sí. Bueno, un fragmentito me gustaría leer, bueno, de donde él habla de por qué representa para el personaje, ¿no? Es el personaje que habla de qué significa para él el cuerpo de un hombre, ¿no? Y dice, el cuerpo de un hombre es como el brillo de una llanura luminosa en la que se tiene una perfecta perspectiva. A diferencia del cuerpo femenino, no ofrece el asombro de descubrir un pequeño manantial en cada paseo, como tampoco una mina donde al adentrarse uno percibe cristalizaciones. Todo es exterior, la encarnación de la pura belleza visible. Uno pone todo su amor, todo su deseo en la primera curiosidad ardiente, y luego el amor invade el espíritu o se desliza alegremente sobre otro cuerpo. Aunque aquella fuese su primera experiencia, Shuichi se sentía en condiciones de razonar del modo siguiente. Si mi amor solo se manifiesta durante la primera noche, la torpe repetición de una copia no hará más que traicionarnos a los dos. No debo juzgar mi sinceridad en función de la sinceridad del otro. Mi sinceridad perpetuará indefinidamente la primera noche con amantes siempre renovados, y mi amor no será más que ese único tramo que no cambiará, sea quien sea el otro. Está notable, brillante. Está notable, está brillante, ¿no? Pero también lo que muestra es la imposibilidad de ligarse. Sí. El amor no perdura, el amor es ese encuentro. Y es exterior, digamos, es incluso exterior. Es bueno en el masculino porque es totalmente exterior. Es totalmente físico, sensual y exterior. Y la pasión de ese encuentro y de esa primera mirada hay que repetirla, aunque el otro, no importa quién sea el otro. Claro, o sea, como variedad. Que es la variedad, y entonces en realidad lo que él está haciendo es una proyección, es como una cuestión del ideal, un ideal masculino. De sí mismo. De sí mismo. De sí mismo. Porque él es muy la bello. Encarnación de la máxima belleza. Perfecto, ¿no? perfecto. Y a medida que pasa el tiempo, la belleza en él va caducando, mostrando fisuras, pero siempre el elegido, el otro, el objeto de amor, va a ser el joven que era él. Claro, ¿no? Correcto. O sea, es Narciso, entonces. Es Narciso y es Mishima, ¿no? Es Mishima, recordemos que se suicidó a los 45 años. Y que era debilucho y que cambió su cuerpo a través de deportes y a través de pesas, y todo esto lo modificó totalmente. Trabajó su cuerpo para perfectamente, como una escultura. Pero eso lo hizo más después de los 30, ¿no? Una cosa sorprendente también. Sí, digo, no fue deportes. Bueno, estaba más tomado por la angustia y por el conflicto en los 20, pero igual estaba escribiendo, ¿no? Sí, por eso digo, llega a los 45 con esa perfección. En fin, Yukio Mishima, El color prohibido es la novela. Gracias, Gladys Franco, por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias a ti, nos vemos la próxima. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien. A partir del lunes de la semana que viene los espero aquí por Radio Uruguay a las 19 horas. Que lo pasen muy, pero muy bien.